Es el tema que vamos a estar abordando, técnicas conductuales. Bien, a ver, quiero que en el chat me comenten si conocen algunas técnicas conductuales propias de la terapia cognitivo-conductual. Si por allí conocen, excelente, si no, también en el chat me avisan, quizás es la primera vez que van a ver el tema o quizás ya tienen conocimiento de algunas herramientas conductuales. A ver, en el chat, por favor, van a escribir si es así o si es la primera vez que van a abordar el tema. A ver, primera vez, ¿o qué herramientas conductuales conoce? Ok, Marisol, buenas tardes, bienvenida, primera vez. Excelente, Marisol. ¿Los demás? A ver, coméntenme si también es la primera vez que van a tocar este tema, ¿no? De técnicas conductuales o quizás ya conocen algunas herramientas conductuales y nos puedan solo mencionar, no escribir, solo mencionar. Buenas tardes, Angélica. Bienvenida. Primera vez. Ok, Angélica. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, vamos entonces a iniciar. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, pueden escribir a través del chat. Bien, que yo siempre estoy al pendiente del mismo. Sí, cualquier duda, chicos, escriban también cualquier tipo de comentario, cualquier sugerencia de la misma manera. Bien. Entonces, las técnicas conductuales, para conocer un poquito más acerca de cuál es su objetivo, es importante tener en cuenta de que a través de estas nosotros vamos a generar un cambio a nivel conductual en nuestro consultante, en nuestro paciente. ¿Bien? Pero nos basamos en los principios teóricos, ¿sí? Y del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante y también del aprendizaje social, ¿no? Que eso lo vimos ya en la primera clase, cuando vimos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿no? De las consecuencias, según Skinner, y de Pavlov, el aprendizaje asociativo, ¿no? Que vimos el experimento que realizaba al perrito, ¿no? Al perrito al momento de presentarle la comida junto con el sonido de la campana, ¿no? Vimos algunos de sus principios y del condicionamiento operante también, ¿no? De las consecuencias que gran parte de la conducta humana, según Skinner, estaba controlada por las consecuencias, ¿no? Del reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, etc. Entonces, para nosotros llevar a cabo estas técnicas conductuales en los pacientes, ya sea adulto, adolescente, joven o niño, nos basamos en estos principios teóricos del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. ¿Bien? Además del aprendizaje social, que quiere decir que todos desde pequeños vamos a ir observando y a través de la observación también aprendemos. ¿Bien? Entonces, todas las técnicas operantes que actúan sobre la conducta y no tienen en cuenta otros factores, tales como el aspecto emocional, el aspecto genético o ambiental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, según la teoría, ¿no? Estas técnicas operantes solo actúan sobre la conducta. ¿Qué conducta quiero eliminar? ¿Qué conducta quiero desarrollar o modificar? Se basan netamente en ello. Bien, entonces nosotros cuando aplicamos netamente técnicas conductuales, estamos tratando de modificar, cambiar, disminuir y o mantener una conducta, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, dependiendo de lo que presente el paciente. Bien, por eso estamos hablando netamente de técnicas conductuales. Sin embargo, la próxima sesión estaremos viendo técnicas cognitivas, ¿bien? Que es distinto. Sin embargo, chicos, también es importante y que ahí ya les voy a estar mencionando es que puedan combinar ambas herramientas, ¿no? Tanto técnicas conductuales y cognitivas, dependiendo siempre del paciente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver algunas herramientas para mantener
o para incrementar o quizás desarrollar conductas. ¿Bien? Ojo, herramientas para mantener, incrementar o desarrollar conductas. Bien, de esta manera tenemos el reforzamiento positivo. ¿Qué es el refuerzo positivo? Recuerden que el refuerzo positivo es cuando nosotros le presentamos un estímulo al paciente para incrementar una conducta, para desarrollar la frecuencia de una conducta. Entonces, yo presento un evento, un estímulo, ¿sí? Agradable para el consultante para aumentar la frecuencia de su conducta deseada. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso para poder llevar a cabo este reforzamiento positivo? Primer punto, debemos de especificar con precisión la conducta que vamos a modificar. ¿Qué conducta yo quiero que mi consultante incremente en cuanto a su frecuencia? ¿Sí? Ojo, reforzamiento positivo. Claro, si mi consultante por allí, no sé, consume alcohol, es algo que no queremos incrementar. Entonces no podemos utilizar el reforzamiento positivo. Vamos a tener que utilizar otra técnica conductual. Pero digamos que el paciente comienza a comer más saludable, ¿no? Digamos. Entonces, es una conducta que sí queremos incrementar. Bien, entonces, el primer paso y el punto de partida es especificar qué conducta voy a modificar, qué conducta quiero que aumente su frecuencia. Bien, paso número 2. Vamos a identificar y seleccionar reforzadores eficaces. Ahora, este reforzador, al momento de decir eficaz, va a ser distinto, porque puede ser que a mí me motive un estímulo, pero a otra persona no le motive. Bien, entonces, algunas preguntas que le podemos realizar, ¿no? A los consultantes para poder identificar estos reforzadores son las siguientes. ¿Qué privilegios especiales te gustaría tener? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo podrías tú sentirte satisfecho después de haber realizado tal conducta? ¿Bien? Paso número 3. El consultante, con nuestra guía, va a tener que administrar inmediatamente los reforzadores. Una vez que ya hemos identificado el reforzador que al paciente le funcione, aplicamos el reforzador inmediatamente de haber realizado la conducta deseada. ¿Listo? Ahora, siempre recordemos que dentro de lo posible utilicemos varios reforzadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber un punto en el que voy a utilizar el mismo reforzador y el paciente se va a saciar. Es decir, ya va a perder el impacto que tenía a comparación de un inicio. Entonces, por lo tanto, tenemos que variar los reforzadores, ¿sí? Tener al menos un abanico a ciertas alternativas como reforzadores para poder aplicar y evitar de esta forma la saciedad. ¿Bien? Ahora, algo importante que nosotros tenemos que considerar es que invitemos, ayudemos al consultante a que pueda autorreforzarse, que ellos puedan llevar a cabo el autorrefuerzo y no siempre esperar el refuerzo de otras personas, ¿sí? Recordemos que no todos van a reforzarnos, ¿no? Digamos, que yo hago un buen trabajo, ¿bien? Puede ser que sí, mi jefe lo reconozca, pero puede ser que no también, y que no se dio cuenta, o que sí se dio cuenta, pero no lo va a reforzar, ¿sí? No me va a felicitar. Entonces, si yo estoy acostumbrada a tener reforzadores sociales, tener reforzadores económicas, no sé, de actividades, etcétera, voy a crear esta dependencia. Entonces, yo voy a hacer algo para poder obtener otra cosa, ¿sí? Entonces, si
me enfrento a una situación en la cual no soy reforzada socialmente, ¿qué va a pasar? Me voy a frustrar, voy a estar triste, ¿no? Un malestar emocional, voy a querer buscar siempre la aprobación de los demás, que los demás me puedan decir que está bien mi trabajo o que no está bien, etcétera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a un reforzador positivo. Entonces, dentro de lo posible, enseñarle a los consultantes a que ellos mismos pueden autorreforzarse y no esperar un refuerzo de los demás, ¿sí? Que no siempre va a estar. Bien. Por otro lado, tenemos el reforzamiento negativo, que es cuando nosotros retiramos, es decir, eliminamos un estímulo aversivo. Por ejemplo, digamos que una paciente tiene miedo y le genera ansiedad el transporte público. Bien, entonces, ¿qué pasa? La paciente está en el paradero y comienza a sentir algunas sensaciones propias de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, temblor en las manos, sensación de ahogo, quizás, palpitaciones aceleradas, etc. Bien, sube al transporte público y en el camino también, ¿no? Incluso esta ansiedad se puede intensificar, los síntomas, ¿no? Es decir, ya comienza a tener pensamientos de me van a robar, me voy a accidentar, me voy a morir, qué va a pasar con mi hija, con mi hijo, con mi mamá, con mi papá. Todos los pensamientos que puede generar el estado ansioso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está en contacto con el estímulo aversivo. Y llega a su casa, ¿no? Baja del bus, llega a su paradero y camina a su casa. Y es donde nuevamente se encuentra en un estado neutral, normal, tranquilo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí hemos eliminado el estímulo adversivo. ¿Listo? Sin embargo, vamos a ver hoy día una técnica muy buena que yo particularmente la aplico y me es funcional, muy, muy buena, que en esta técnica enseñamos al paciente a que pueda afrontar, exponerse, ¿no? Afrontar a este estímulo aversivo y evitar la conducta evitativa. ¿Bien? Evitar esta conducta que no quiere superar quizás este miedo, esta ansiedad que tiene, en este caso, en, en el transporte público, ¿no? De la misma manera, siempre identifiquen en sus consultantes cuál es este reforzamiento negativo, es decir, cuál es este estímulo aversivo, ¿bien? Que está provocando también incluso un malestar emocional en el paciente, ¿no? Por ejemplo, puede ser que mi paciente tenga a ver, no sé, esté inmerso en una relación no saludable, por el contrario, una relación insana, una relación muy dependiente emocionalmente, muy controladora, etcétera, ¿ya? Y que está inmerso en un estímulo aversivo, ¿no? En este caso podría ser la pareja. ¿Qué pasa con esta persona? Está siempre en un estado de alerta de que algo le va a pasar, que de repente puede sufrir violencia, ¿no? En un estado evitativo, ¿no? Es decir, ya no voy a ir donde mi mamá, no voy a ir donde mis amigas porque esto le incomoda, etc. Pero cuando nosotros retiramos ese estímulo aversivo, es decir, invitamos, ayudamos al paciente quizás a que pueda tomar la decisión de dejar a esta persona, ¿no? Cortar esta relación, poco a poco vamos a invitarla a estar en un estado tranquilo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya no está el estímulo aversivo. ¿Eh? Entonces, de la misma manera, siempre, incluso ustedes mismos también, ¿no? Identifiquen cuál es este estímulo aversivo que en muchos casos queremos eliminar, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos la técnica del modelado. Esa es una técnica útil, ¿bien? Incluso no solo para los adultos, se trabaja muchísimo, mucho, mucho para los niños también, ¿no? Entonces, por ahí algunos trabajan con niños, algunos quizás también son papitos, mamitas,
de los que están presentes pueden trabajar esta técnica del modelado, ¿no? Es una técnica útil para poder adquirir nuevas respuestas, para poder adquirir nuevas conductas que se encuentran ausentes o que no están dentro del repertorio conductual del sujeto. ¿Bien? En muchos casos, nosotros vamos a funcionar como este modelo, ¿no? Para poder afrontar ciertas situaciones, para poder llevar a cabo ciertas conversaciones, etcétera. Bien, hoy les voy a explicar un poquito en qué consiste esta técnica del modelado. Primer paso es que ustedes puedan identificar la conducta final, es decir, cuál es el objetivo final que yo quiero, ¿no? Y que el paciente evidentemente quiere llegar, ¿no? ¿Cuál es la conducta al cual el paciente tiene que llegar? ¿Bien? Y vamos a definir la conducta inicial, ¿sí? La conducta de partida. Es decir, en qué situación presente se encuentra el paciente. ¿Bien? Y después vamos a seleccionar los pasos del modelado. Una vez que ya tenemos el inicio y tenemos el final, vamos a seleccionar cuál va a ser el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, dependiendo hasta llegar a la meta final. ¿Bien? Ahora, podemos, en cada uno de los pasitos, podemos aplicar reforzadores sí. Bien, y que eso también le va a motivar un poco más al paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero incluso eh, generar un nuevo hábito, ¿no? Igual, de la misma manera, reforzador para cada paso que estemos trabajando. ¿Bien? Listo. A ver, hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda, consulta, algún comentario? ¿O todo está claro? En el chat me ponen todo claro, si es así, y si hay alguna duda o comentario, también lo escriben en el chat. Ok, Marisol, todo claro, muy bien. Para los demás, Marcela también. Bien. Si hay dudas, consultas, comentarios, chicos, escriban, ¿sí? Escriban para que también en la clase sea más interactiva. Ok. Vamos entonces con algunas técnicas para eliminar o reducir conductas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el castigo, que se puede utilizar y se utiliza mucho en los niños también, ¿no? También lo podemos llevar a cabo en los adolescentes, ¿no? Y en los jóvenes. Tenemos el castigo positivo, es cuando nosotros le aplicamos un estímulo aversivo al sujeto ante una conducta determinada, ¿no? Por ejemplo, digamos que una persona, un joven, ¿bien? A ver, vamos a contestar un ratito la pregunta de Julia, o creo que es un comentario, es un ejemplo de reforzar para que viajen por una persona mayor tiene bien. Ya, aquí, Julia, te recomendaría mucho lo que es la exposición, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver la exposición tanto simbólica como la real o en vivo. Y también te recomendaría quizás la desensibilización sistemática, que también lo vamos a ver ahora, ¿bien? Y en ese proceso de realizar la exposición, sí, podemos utilizar algunos reforzadores, pero recuerden que los reforzadores van a ser muy subjetivos, es decir, puede ser que para mi paciente 1 le funcione el reforzador A, pero para mi paciente 2 no le funciona el reforzador A, ¿sí? ¿Por qué? Porque el impacto va a ser distinto, debido a que todas las personas somos diferentes. Puede ser que para mí sí me funcione, pero para mi compañera no. ¿Bien? Pero en este caso, Julia, lo ideal sería trabajar la exposición en vivo. ¿Ya? También te recomiendo la desensibilización sistemática y también la reestructuración cognitiva. Las dos primeras lo vamos a ver hoy día y la reestructuración cognitiva lo estaremos viendo en la próxima sesión. ¿Ya? Y en ese momento, si es que tienes alguna otra duda, me avisas.
¿Bien? Entonces, vamos con el castigo positivo, ¿no? Según la TCC. Este castigo positivo es cuando nosotros le presentamos, ¿no? Le presentamos, pero en este caso, un estímulo aversivo. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el castigo positivo y el reforzamiento positivo? Es decir, pero acá también estamos hablando de positivo. La diferencia es que este reforzamiento positivo es cuando nosotros queremos incrementar una conducta, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Me esfuerzo y me gano un bono en mi trabajo. Ese bono es un reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque es un estímulo agradable. Claro, recibir un bono, recibir algunos privilegios, es un estímulo agradable. Entonces, ¿qué función tiene el bono? A que yo pueda nuevamente esforzarme en otro proceso, ¿no? Dentro del trabajo. En cambio, el castigo positivo es todo lo contrario, es un estímulo adversivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner dos, ¿ya? Primer ejemplo de un adolescente, ¿bien? Que está, no sé, quizás en el colegio y comienza a portarse mal, ¿no? Que es la conducta problemática. Comienza a hablar lisuras, golpear a los demás, levantar la voz a la profesora, etc. Vamos a aplicarle un estímulo aversivo. ¿Cuál sería? ¿Qué estímulo aversivo aplicarían a este adolescente? A ver, los leo en el chat. Un adolescente que, que comenzó a decir lisuras, que comenzó a golpear. Muy bien, Edith. Sí, quedarse sin recreo puede ser un estímulo aversivo para ese adolescente. ¿Qué otro estímulo aversivo le aplicaría? ¿Qué otro estímulo aversivo ustedes aplicarían a este adolescente? A ver, Marisol, sentarlo en otro lugar que no sea cerca de sus amigos. Muy bien, Julia. Limpiar la clase también, ¿no? Quizás decirle, bueno, vamos a citar a tus padres, le damos la citación, los padres vienen, le suspenden quizás las salidas, ¿no? El uso del celular, de los dispositivos, etcétera, ¿no? Estamos aplicando un castigo positivo, según la tesis. ¿Bien? Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que un adulto en su trabajo, ¿bien? Este adulto en su trabajo comienza a generar conflictos entre los trabajadores, ¿sí? En sus colegas. Am, lo que hace que el clima laboral sea tedioso, lo que hace que el clima laboral no sea nada sano para los demás, ni tampoco para él. ¿Bien? Ahora, también tiende a cometer distintos errores, pero ya los errores tienden a ser repetidos. ¿Bien? Y pareciera que no se esfuerza lo suficiente como para estar en el puesto. ¿Qué estímulo aversivo, castigo positivo, le aplicarían a este adulto? ¿Qué estímulo aversivo, que sería el castigo positivo, aplicarían a este adulto?
A ver, Marisol dice descansa, ok. Julia, un memorándum de llamada de atención por primera vez, muy bien. Por aquí, Marcelo, una llamada de atención, haciéndole saber de su deficiencia en el puesto laboral. Muy bien, sí, ¿no? Puede ser en descuento también en tu sueldo, quizás, ¿no? Algo más radical, un despido, también, como dicen, llamada de atención, memorándum, etcétera, ¿no? Este estímulo adversivo va a hacer que la conducta se elimine, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, en una próxima, este paciente ya no va a querer realizar tal acto, ¿no? O tales actos para evitar el descuento, para evitar la llamada de atención, etc. Y ya va a ser un poco más precavido, ¿no? Marcela, o se modifica, ok. Por aquí, Eddie nos encarga el trabajo desagradable para él, de repente también, ¿no? Dependiendo de cuál es el trabajo que entiende realizar. ¿Bien? Entonces, algo importante también es considerar el hecho de que al momento de aplicar un castigo, sea niño, adolescente, adulto, siempre explicarles el por qué, cuáles son las causas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una sensación de poco control que podría incluso afectar la autoestima de los consultantes. ¿Por qué? Porque no van a saber, no van a comprender las causas del castigo, ¿sí? Y también, dentro de lo posible, decirles cuál es la conducta adecuada, ¿no? ¿Cuál es la conducta que se espera? Porque de repente no tienen estas conductas adecuadas dentro de su repertorio conductual y no saben, no sé cómo actuar entonces correctamente, ¿qué hago? ¿No? Entonces siempre tengamos cuidado de ello, ¿no? Y el castigo negativo es cuando retiramos, ¿sí? Algún estímulo agradable ante la conducta indeseada, ¿no? Puede ser que en este caso, no sé, un niño ya, por ejemplo, vamos a hablar de un niño. Que un niño se porta mal, comienza a gritar, hace su berrinche y contesta, no golpea, etc. Le vamos a retirar los videojuegos, ¿no? Le retiramos los videojuegos, que sería un estímulo agradable, ¿no? Igual a los adultos también, ¿no? Se le retira los estímulos agradables como una forma de poder extinguir o eliminar la conducta indeseada. ¿Bien? Ahora, algo que tenemos que considerar, como les decía, es combinar siempre el castigo con la enseñanza. Aplicar el castigo sin perder la calma, sobre todo en el caso que estemos hablando de jóvenes, de adolescentes o hasta incluso también, evidentemente, niños, ¿no? Dentro de lo posible, eh, siempre mantener la postura, ¿no? La calma para al momento de aplicar el castigo. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos la sobrecorrección, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Este tipo de procedimiento es cuando le solicitamos a la persona a que pueda realizar una corrección ante un acto indeseado, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un adolescente, ¿no? O que un adulto, dependiendo, ¿no? Del caso, realice un acto indeseado. Entonces vamos a sobrecorregir. Va a tener que realizar repetidamente conductas adecuadas, ¿no? Asociado a la conducta inadecuada. ¿Bien? En el caso de los niños se aplica muchísimo ese tipo de sobrecorrección. En el caso de los jóvenes también, de los adolescentes de la misma manera. En los adultos va a depender mucho, ¿sí? Va a depender mucho del problema, de la conducta problemática que está manifestando el paciente. Y la extinción es cuando no hay un refuerzo de por medio. No puede ser que tengo un adulto, ¿no? Que tiende a cometer o tiende a realizar ciertos comentarios inadecuados, ¿no?
y no sé, quizás la hermana le festeja, ¿no? Por ejemplo, están en una mesa y esta persona, el paciente, comenta, ¿no? Algún tipo de mención muy inadecuada, ¿no? Imprudente, quizás, que puede incluso afectar a los demás, ¿no? Y la hermana se ríe. Esta risa va a ser un refuerzo, ¿sí? Un refuerzo en el consultante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguien que está riéndose como una forma de agradar al consultante, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar la risa, ¿no? Entonces aquí hablamos con la hermana, le decimos el por qué no es correcto que se ría, ¿no? Podemos incluso invitarla a la sesión para que podamos explicarle y psicoeducar del por qué es inadecuado, ¿no? Esta risa. Eliminamos la risa y en una próxima situación parecida puede ser que nuevamente nuestro paciente realice tales comentarios, ¿no? Y ya no hay una risa de por medio. Por lo tanto, ya no hay el reforzamiento, ya no está este refuerzo que el consultante espera. Y de esta manera, si ello continúa, progresivamente la conducta inadecuada se va eliminando, ¿sí? Se elimina poco a poco. Bien, entonces es una forma también de extinguir. Bien, y recuerden el análisis funcional de la conducta, ¿sí? Que lo vimos en la sesión anterior. En este análisis funcional de la conducta, ustedes pueden identificar cuál es este reforzamiento que se está aplicando en la conducta problemática. Si, por ejemplo, si mi paciente suele autolesionarse, ¿cuál es el refuerzo que está incrementando esta conducta? Para que de esta manera eliminemos el refuerzo, por lo tanto, la conducta problemática también vaya reduciendo en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad, hasta llegar a una eliminación completa. Bien, entonces, nuevamente, el análisis funcional de la conducta les va a ayudar muchísimo a poder identificar cuáles son los refuerzos, bien, y no solo ellos, sino también modificarlos, modificar el refuerzo, pero para algo positivo, ¿ya? Bien. Ahora, vamos a ver lo que es la respiración profunda. Esa respiración profunda, yo siempre les psicoeduco, ¿no? Y les realizo a los pacientes, ¿no? Les explico la importancia. ¿Por qué? Porque muchos de los consultantes que actualmente, ¿no? Y que he visto que después de pandemia tienden a presentar es la ansiedad, el estrés, el mal manejo de sus emociones, el bajo control de impulsos, el de la ira, ¿no? La inadecuada resolución de conflictos, etcétera. Bien, entonces, una de las herramientas inicial que yo les ayudo, o no les ayudo, sino que les proporciono es la respiración profunda. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reducir síntomas de la ansiedad, reducir síntomas también de la depresión, reducir algunas sensaciones propias de la ira, la tensión muscular, reduce la fatiga, reduce el estrés y permite poder gestionar mucho mejor nuestra conducta y nuestras emociones. ¿Bien? Ahora, siempre les digo a los consultantes, como cualquier técnica psicológica, si no somos constantes, vamos a pensar que no sirve. Y no es así. ¿Por qué? Porque los efectos pueden tomar unos días en aparecer. Claro, si por ejemplo yo realizo el día lunes, hago mi respiración profunda, el día martes no, miércoles tampoco, el día jueves recién me acordé, el día viernes tengo mi sesión y le preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con tu respiración profunda? No sentí nada fuera de lo común. A ver, coméntame, ¿qué días has estado realizando tu respiración? ¿Cómo la has estado realizando? No, tienen que ser todos los días porque si no, no va a haber un efecto, ¿sí? Es igual, como les mencioné, si yo quiero trabajar en un objetivo, tengo que ser constante, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a llegar a ese objetivo si no hay una constancia de por medio, ¿ya?
Entonces, a ver, permíteme un momentito, les voy a enseñar este PDF, que también se los voy a compartir para que lo tengan. Este PDF que ahorita mismo les voy a estar compartiendo. A ver, espérenme un momentito, quiero buscarlo, aquí está. A ver, a ver, a ver. A ver, un momentito, les voy a entonces, acá está. Ya. Ya está. Bien. Entonces, esta es la primera respiración que yo les enseño, ¿no? La respiración profunda. La primera, sí o sí, ¿sí? La primera respiración que yo les enseño a los consultantes. Lo podemos hacer echados, como ven en la imagen, como también sentados, no hay problema, ¿bien? Lo importante es que el consultante se sienta cómodo, ¿bien? Echados o sentados, dependiendo. Bien, entonces le explicamos en qué consiste esta respiración profunda. Aquí el paciente va a tener que realizar una inhalación. Al momento de inhalar por la nariz, tiene que evitar que el aire se quede en el pecho. Si no, lo que se busca es que el aire ingrese al vientre, ¿bien? Y que el vientre, por lo tanto, se infle, ¿no? Una vez que inhala, se infla el vientre, contamos hasta 4, ¿sí? 4 segundos, ¿bien? Terminamos de contar 4 segundos y va a tener que exhalar. Exhala, pero por la boca, ¿no? Exhala lentamente. ¿Cuál es la clave aquí en la respiración? Primera clave, que el aire no tiene que quedarse en el pecho, sino que tiene que inflar el vientre, el estómago. ¿Bien? Segundo punto, segunda clave, que la exhalación, es decir, al momento de expulsar el aire por la boca, tiene que ser más largo y lento que la inhalación. Por ejemplo, si yo realicé la inhalación en 4 segundos, la exhalación lo realizaré en 8 segundos. ¿Bien? Entonces, eso es importante, chicos, para poder llevar a cabo esta respiración profunda. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Eso es básico. Inhalo quizás en 4. El aire ingresa al vientre, el vientre está inflado, cuento 4 segundos y exhalo por la boca en 8 segundos, ¿sí? Entonces, ese es el proceso. En un inicio, les realizo o les indico a los pacientes que deben de realizar ello en tres ocasiones por día, ¿sí? Sí, 3 veces al día, ¿ya? Una vez que yo ya le enseñé la respiración profunda, le voy a enseñar lo que es la relajación por tensión, ¿ya? O respiración por tensión. Entonces, es otra sesión, ¿sí? En una sesión podemos hacer la relajación por tensión, ¿ya? Otra sesión después de haberle enseñado la respiración profunda. Entonces, le digo al consultante, ¿no? Que se puede echar o sentado dependiendo. Y le vamos a decir que afloje todo su cuerpo, que cierre los ojos, que trate de aflojar todo su cuerpo y que realice 3 respiraciones profundas. Yo ya le enseñé al paciente cómo es o cómo se lleva a cabo la respiración profunda. Entonces, solo le decimos, ¿no? Vas a hacer 3 respiraciones profundas. ¿Ya? Nosotros observamos cuando el paciente lleva a cabo la respiración, termina la tercera, ¿ya? Y vamos con la indicación. Le decimos, vamos a iniciar los ejercicios de relajación por tensión. Quiero que te concentres en este momento en los músculos de tus manos. Vas a hacer un puño con ambas manos.
¿Bien? Ahora, ¿cuál es la clave aquí? Uno, el tiempo, ¿sí? Y dos, la voz. Si yo hablo fuerte, no voy a llegar a ese punto para que el paciente se concentre en su cuerpo, porque va a estar más concentrado en nuestra voz. Y si yo no hago el tiempo, el paciente se puede desesperar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo de esta manera? Bien, a ver, quiero que te concentres en este momento en los músculos de tus manos. Haga puño con ambas manos. Que esas manos se pongan muy tensas, muy tensas. Ahora suéltalas lentamente. Afloje los dedos de sus manos y sienta la diferencia entre tensión y relajación. Es incorrecto, porque el paciente va a estar recién haciendo el puño cuando ya le dijimos que esté aflojando. Y no. Entonces, ¿cómo es? Le decimos, ahora quiero que te concentres en este momento en los músculos de tus manos. Vas a hacer puño con ambas manos. Tiempo, el time. Que esas manos se pongan tensas. Tiempo, muy tensas. Tiempo, acá le puedo dar otra indicación, un poco más. Tiempo, ¿bien? Más tensas. Tiempo. Termino con el tiempo y les digo, ahora suéltalas lentamente. Tiempo, afloje los dedos de tus manos. Tiempo, y siente la diferencia entre tensión y relajación. Tiempo, ¿para qué? Para que puedas sentir esa diferencia. ¿Bien? Entonces se dan cuenta que el tiempo es importante en cualquier ejercicio de relajación, de imaginación, visualización, el tiempo. Bien, por eso nosotros tenemos que observar al paciente. Bien, este ejercicio con las manos, el puño, lo tiene que hacer 2 veces. Termina la segunda vez y le decimos, ahora quiero que flexiones tus brazos como si estuvieras haciendo punch. Tiempo. Siente la tensión en la unión de sus brazos. Tiempo. Que sus brazos se pongan tensos. Tiempo. Muy tensos. Tiempo. Un poco más. Tiempo. Ahora, suéltalos lentamente. Tiempo. Afloje totalmente sus brazos. Tiempo. Suéltelos totalmente, al igual que sus manos y sus dedos. Tiempo. ¿Bien? Y esto lo llevamos a cabo 2 veces. ¿Bien? 2 veces. Una vez que terminamos con ello, vamos con el estiramiento de los brazos. Ahora quiero que estires tus brazos hacia adelante como si jalaras una barra muy tensa. Tiempo. Estira tus brazos. Tiempo. Trata de tensarlos. Tiempo. Le damos tiempo para que realicen la acción. Que se pongan tensos en sus brazos. Tiempo. Muy tensos. Tiempo. Un poco más. Tiempo. Bien. Y nuevamente, ¿no? Ahora suéltalo lentamente y afloja. Y le damos su tiempo. De la misma manera, lo tiene que realizar 2 veces. Es el mismo procedimiento con los músculos de los hombros. ¿Sí? Le decimos que empujan los hombros intentando que estos eh, toquen, ¿no? Dentro de lo posible las orejas. ¿Eh? Que sus hombros se pongan muy tensos, hacemos el tiempo, tiempo, la indicación y que afloje lentamente. Tiempo, afloje los hombros y lo hacemos 2 veces. Es el mismo procedimiento. Igual con los músculos de su cuello. ¿No? Le decimos, ahora quiero que te concentres en los músculos de tu cuello. Lentamente, quiero que lleves tu cabeza hacia atrás. Ahora, siente la tensión en tu cuello. Tiempo.
que ese cuello se ponga muy tenso. Tiempo. Ahora, lentamente, lleva tu cuello hacia adelante hasta que tu barbilla toque su pecho. Hacemos tiempo. Ahora, vuelve a tensar tu cuello. Tiempo. Ahora, suéltelo lentamente, haciendo círculos lentos de un lado hacia el otro. Tiempo. Suelta tu cuello cada vez más. Te sientes más relajado. Tiempo. ¿Bien? Igual, una vez en este caso. ¿Listo? Pasamos al músculo de los rostros, del rostro, perdón. Es el mismo procedimiento. En este caso lo hacemos 2 veces. En la espalda una vez, en los músculos del abdomen 2 veces, piernas y pies también 2 veces. Es el mismo procedimiento, ¿bien? El mismo procedimiento de cada parte del cuerpo. Una vez que llegue a este punto, le decimos, voy a contar del 1 al 10 y por cada número que vayas subiendo, intenta relajarte cada vez más. Entonces, aquí igual, el tiempo es importante. 1, esperamos un ratito. 2, le podemos dar algunas frases. Suéltate más. Tiempo. 3, relaja aquella parte que aún sienta un poco tensa. Le damos tiempo. 4, hasta llegar al 10. Al 10 ya el paciente está totalmente suelto, relajado. Para que pueda abrir los ojos, le decimos, vas a hacer 3 respiraciones profundas, que ya le enseñamos previamente. Realiza sus 3 respiraciones profundas y le decimos, cuando tú creas por conveniente, puedes abrir tus ojos. ¿Bien? Y ábrelos. Este ejercicio también lo tiene que realizar fuera de consulta, al menos una vez al día. ¿Bien? Una vez por día. Una vez que yo le enseñé la respiración por tensión, ahora le puedo enseñar la relajación por aflojamiento. ¿Bien? ¿Qué es distinto? Acá lo que buscamos es que se sienta más relajado. Entonces le decimos, lo puede ser echado de la misma manera o sentado. ¿Bien? Va a tener que realizar 3 respiraciones profundas para poder llevar a cabo la herramienta. ¿Bien? Y le decimos, una vez que termina sus 3 respiraciones profundas, le decimos, quiero que te concentres en tus manos. Aflójelas lo más que puedas. Tiempo. Trate de soltarlas un poco más. Tiempo. Están sueltas. Tiempo. Un poco más. Tiempo. Ahora, concéntrate en tus brazos. Aflójelo lo más que pueda. Tiempo. Trate de soltarlos cada vez más. Tiempo. Están más sueltos. Tiempo. Ahora quiero que te concentres en tus hombros. Tiempo. Aflójelos lo más que puedas. Tiempo. Trate de soltarlos cada vez más. Tiempo. Un poco más. Tiempo. Están más sueltos. Tiempo. Pasamos al cuello. Es el mismo procedimiento. ¿Sí? Cuello, rostro, abdomen, espalda, pulmones, piernas. Cuando llegamos a las piernas, para poder cerrar el ejercicio, de la misma manera le decimos, ahora voy a contar del 1 al 10. Y en la medida que vaya contando, usted va a ir aflojando sus músculos cada vez más. Que todas las partes de tu cuerpo se vayan aflojando cada vez más.
y más. Entonces contamos 1, tiempo, ¿no? 2 y así sucesivamente hasta llegar al punto número 10. ¿Bien? Y otro ejercicio, tenemos lo que es la visualización, ¿no? Que es un ejercicio de relajación. Vamos a invitar al paciente a que pueda utilizar su imaginación, su visualización más que todo. Bien. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué lugar tú te sientes más relajado? Puede ser la playa, puede ser el campo, un lugar donde el paciente se sienta tranquilo, se siente relajado, ¿no? Y vamos a utilizar, por ejemplo, en la playa. Cuando nosotros llevemos a cabo la imaginación, ¿bien? O la visualización, perdón, es importante, dentro de lo posible, utilizar todos los sentidos. Por ejemplo, imagínate que en este momento estás en la playa, te sientes tranquilo, es un ambiente agradable, te sientes relajado. La hora es la que tú prefieres. El clima también. ¿Bien? Entonces ahí le vamos situándolo en la playa. ¿Qué decimos? Quiero, por ejemplo, ¿no? Que camines y vayas sintiendo la arena, la sensación del calor, ¿no? Usamos también el viento. Quiero que mientras que camines sientas como el viento rosa por tu piel, por tu rostro, tu pecho, tu abdomen, tus piernas, tus pies. Quiero que escuches las olas del mar, ¿bien? Quiero que sientas, quiero que veas la arena, ¿no? Entonces, aquí nosotros utilizamos dentro de lo posible los 5 sentidos, ¿sí? Para que llevemos al paciente a la calma, a la tranquilidad, ¿bien? Y ese ejercicio también lo puede replicar fuera de la consulta, ¿bien? Igual que califique del 1 al 10 en qué situación se encuentra, ¿no? En qué escala se siente el punto número 10 es que está muy relajado, ¿ya? Muchos de mis consultantes realizan este ejercicio antes de irse a dormir, ¿no? Incluso hasta no llegan a terminarlo en algunos casos porque se quedan dormidos, ¿no? Pero ya al menos llegan a ese punto de poder relajarse, poder gestionar la ansiedad en ese momento tienen, ¿no? Durante el día. ¿Listo, chicos? Con relación a lo que hemos visto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta o todo está claro? Igual, este PDF se los voy a estar compartiendo también. Lo voy a compartir a la coordinadora, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan. ¿Pero hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario? ¿O todo claro? Todo claro, Marcela. Muy bien. Ok, Julia, todo claro. Ok, Daniela también, todo claro. Bien, entonces, continuamos. Bueno, aquí hay una tareita, ¿no? Dependiendo del paciente, una vez que ya le hemos ayudado a realizar, ¿no? Todas estas herramientas, pueden ser el registro de sus síntomas, ¿no? Dependiendo, sobre todo en el caso de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el día domingo, ¿qué pasó? ¿Y qué síntomas físicos, cognitivos y emocionales tuvo? ¿Sí? Físicos, por ejemplo, agitación, sensación de ahogo, etc. Cognitivos, ¿qué pensamientos, no? Pensé que me iba a morir. Emocionales, síntomas emocionales, la ansiedad, ¿bien? Y poco a poco esto va a ir cambiando de acuerdo a los ejercicios que el paciente esté realizando fuera de consulta también. ¿Bien? Listo. Tenemos la técnica de exposición. Vamos a ver un videito un poquito para poder...
para poder entender lo que es la técnica de exposición y después lo vamos a explicar, ¿ya? Y que es justamente, Julia, a lo que tú me mencionabas, para poder perder los miedos, ¿no? El miedo, la ansiedad de, a ver, ya, de tomar un transporte público, ¿no? Miedo para poder salir a la calle, para exponer, para hablar con las personas, para algunas fobias, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ver un pequeño video. Un momentito, por favor. De todas maneras, también se los voy a estar enviando el link por este medio. Y voy a compartir entonces esta pantalla. Durante muchos años se han realizado investigaciones en psicología y se ha demostrado, producto de esta psicología basada en evidencia, que la exposición es la estrategia más efectiva para superar los cuadros de ansiedad. Ahora, muchas personas me dicen que se exponen, cuando en verdad no se están exponiendo, sino que están haciendo afrontamiento. ¿Y cómo son las exposiciones a los miedos? En principio tengo que hacer un plan de acción. Tengo que empezar a jerarquizar, hacer una lista de todos los miedos que tengo y empezar a hacer de menor a mayor las exposiciones. Las exposiciones pueden ser a objetos, a situaciones, hablar con personas, si es que eso es lo que me da miedo, o inclusive exposiciones imaginarias, imaginarme eso a lo que tanto miedo tengo. Y de esa forma empezar a procesar esos miedos y empezar a hacer lo que se llama la curva de ansiedad, que significa que la ansiedad va a ir en aumento, pero va a haber un momento en donde mis pensamientos van a empezar a aburrirse y esa curva va a ir bajando. Y esa parte de la curva es lo que llamamos el proceso de aprendizaje. Es cuando realmente empiezo a aprender que puedo tolerar, que puedo soportar la ansiedad, que puedo controlarla y que la ansiedad baja. Siempre que sube, vuelve a bajar en la medida que lo voy afrontando, me voy exponiendo a eso. Por eso es tan importante que todos los días practiques, aunque sea 20, 25 minutos, la exposición. Si podés más, obviamente 40 minutos sería como lo indicado. Y vas a ir notando que aunque al principio vayas a tener más ansiedad, con el tiempo ir aburriendo esas ideas y esos pensamientos y finalmente vas a superar la ansiedad. Así que esta es la estrategia más efectiva en la psicoterapia, es la técnica número 1, está basado en evidencia y lo importante es que podamos armar ese plan de acción de menos a más, de menos ansiedad a más ansiedad y que identifiques a qué le tenés miedo para que puedas exponerte de forma efectiva. Así que espero que lo pongas en práctica, les mando un saludo. Bien, entonces, ¿en qué consiste la exposición? Bien, a ver, la exposición tenemos dos tipos, la simbólica y la exposición en vivo. Bien, a ver, la exposición simbólica es cuando nosotros vamos a invitar al paciente para poder realizar una exposición, pero no a través de la manipulación del estímulo, no a través de la manipulación o enfrentamiento real con el estímulo, sino que es una intervención, sobre todo para aquellos consultantes que no se atreven a enfrentarse a esta situación real, ¿ya? Y que poco a poco los vamos a estar invitando a una exposición ya en vivo, afrontando la situación o el estímulo fóbico. ¿Listo? Y la exposición en vivo es cuando el paciente ya tiene contacto directo con el estímulo temido. ¿Bien? Ya comienza a poder manipular o afrontar la situación real. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo para realizar lo que es la exposición? Paso número 1, informar siempre al paciente de las probables respuestas de ansiedad durante la exposición. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque es muy probable que el paciente pueda sentir ansiedad al momento de realizar o aplicar la técnica. Pero si ya
yo le comento, le digo, es posible que presentes tales síntomas, ¿bien? Paciente ya va a estar advertido. Entonces, en ese momento de la exposición, él, como ya está advertido, va a pensar, ¿no? Bueno, ya esto me dijo que esto iba a suceder, es parte del proceso, es parte de la herramienta, y yo ya sé que esto iba a suceder, ¿no? Y que es totalmente diferente a que cuando lo experimenta de manera inesperada. Bien, entonces, ese es uno de los primeros pasos e importantes, que nosotros le informemos al paciente de estas respuestas, ¿no?, de ansiedad que posiblemente aparezcan durante el proceso de la exposición. Bien, paso número 2. Vamos a aproximarnos al estímulo fóbico. Ahora, yo particularmente primero utilizo la exposición simbólica y ya después la exposición real, ¿bien? Porque no sé hasta qué punto o cómo va a reaccionar mi paciente, ¿bien? ¿Cómo va a reaccionar mi paciente ante la exposición real? Puede ser que desequilibre en cuanto a sus emociones, y es mejor prepararlo de manera simbólica y ya después invitarlo poco a poco, de manera progresiva, a la exposición real. Bien, paso número 3. En la medida que vaya disminuyendo la ansiedad, vamos a animar al consultante para que pueda tener más aproximación y manipulación con el estímulo temido. ¿Bien? Y la sesión de exposición acaba cuando la ansiedad haya reducido al menos el 50% del valor más elevado. Si en un inicio el paciente tuvo una ansiedad de nivel 10, ¿bien?, la exposición va a acabar cuando la ansiedad haya reducido un 50%, ¿no? Entonces, en este caso sería un nivel 5. ¿Bien? Entonces, este es el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a identificar nosotros como terapeutas el estímulo temido, es decir, cuál es el foco de miedo del paciente, a qué le tiene miedo, ¿sí? ¿Cuál es este foco de miedo que por lo tanto evita, ¿no?, del paciente? ¿Cuáles son las consecuencias temidas? Es decir, ¿qué teme el paciente que ocurra si se confronta con el estímulo temido? ¿Qué teme el paciente si, por ejemplo, realiza su exposición? Teme que va a ser el ridículo, que los demás se van a burlar de él, que va a tartamudear, que lo van a calificar mal. Bien, ¿qué teme que podría suceder si mi paciente sale a la calle? Teme de que se va a morir, que le van a robar, se va a accidentar, que ya no va a regresar a casa, que lo van a secuestrar, etc. ¿Cuáles son estas consecuencias temidas del paciente? Como paso número 3, ¿cuáles son las conductas evitativas? Es decir, ¿qué hace o qué trata de hacer el paciente para prevenir las consecuencias temidas? ¿Sí? ¿Qué es el paciente para que no realice o no haga supuestamente el ridículo al momento de exponer? Bueno, no va, ¿no? Si es que tiene una exposición en el trabajo, entonces no acude. No acude diciendo que está enfermo, cuando en realidad sí estuvo bien, ¿no? Y comienza quizás incluso hasta mentir con los certificados. ¿Bien? ¿O qué ocurre si mi paciente sale a la calle? ¿No? ¿Cuál es la conducta evitativa que tiene al momento de salir a la calle? O para prevenir, ¿no? O para no salir a la calle en sí. Comienza a poner excusas, ¿no? Si la pareja o el amigo, ¿no?, o la familia le dice para salir, dice que no, que está muy ocupado con mucho trabajo, cuando en realidad quizás no es así. Bien, esas son las conductas evitativas.
¿Bien? Y paso número 4, vamos a tener que identificar los desencadenantes de la ansiedad. ¿Cuáles son estas personas, contextos, situaciones que se asocian con el estímulo temido? ¿Bien? Y que desencadenan, por lo tanto, respuestas de ansiedad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer la exposición simbólica? A través de la imaginación, visualización, a través de imágenes, fotos, sonidos grabados, audiovisual, tenemos la realidad virtual también, ¿no? Exposición simbólica. Y la exposición en vivo es cuando el paciente lleva a cabo la manipulación y el afrontamiento con el estímulo temido. ¿Bien? A ver, vamos entonces a ver otro videito acerca de la terapia de exposición. A ver, un momentito, acá está. En este video te voy a enseñar cómo vencer tus miedos, fobias y algunos trastornos de ansiedad usando la terapia de exposición. Si esto es algo que te interesa, quédate conmigo. La terapia de exposición está dentro de la rama psicológica cognitivo-conductual y está comprobada que es una de las mejores técnicas para vencer los miedos, fobias y otros trastornos de ansiedad, pero por alguna razón los psicólogos no la usan tanto. Básicamente trata de exponerte al miedo poco a poco y con mucha repetición para finalmente enfrentarlo. Esta idea viene desde hace más de 100 años con la teoría de condicionamiento clásico y básicamente explica que tu cerebro hizo conexiones con experiencias y lo relacionó con algo negativo y en la actualidad sigues generando ese miedo, esa conexión donde refuerza ese miedo y hace que por tanta evitación de ese comportamiento no lo puedas superar. Es por eso que te tienes que exponer ese miedo para que se hagan nuevas conexiones positivas. Esta técnica se puede usar para muchos tipos de miedos o trastornos de ansiedad, desde ataques de pánico, obsesivo-compulsivo, fobia a ciertos animales. Pero en este video te voy a dar un ejemplo específico mío para que puedas entender mejor la terapia. A mí me da mucho miedo hacer videos, hablar y subirlos a las redes sociales. Pero yo quería vencer este miedo para poder enseñar sobre salud mental y psicología. Entonces tuve que seguir una serie de pasos para lograr sentirme cómoda y poder vencer ese miedo. El primero es, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si se cumple lo que piensas? Bueno, en mi caso, el miedo, como lo dije anteriormente, era subir un video y el miedo oculto era a la crítica. El paso número 2 es la motivación que yo tenía era el poder transmitir conocimiento y ayudar a las personas. Y el tercero es exponerte al miedo, pero de una manera muy lenta y con mucha repetición. Imagínate que hay una escalera y poco a poco vas a ir subiendo hasta donde te sientas cómoda. Lo que yo hice fue empezar creando contenido donde no saliera ni mi nombre, ni mi cara, ni mi voz, hasta que yo me sintiera cómoda. El segundo paso fue crear una cuenta donde ya tuviera mi nombre y ya saliera yo, pero sin usar mi voz. El tercer escalón fue, una vez que ya me sentía cómoda, empecé a utilizar mi voz con un video corto y esto lo repetí varias veces. Sí se cumplió mi miedo de que hubo críticas, pero me imaginé que iba a ser mucho peor y cuando me llegué a sentir mal utilizaba técnicas de relajación para poder superarlas y seguir creando contenido. Y por último subí otro escalón donde ya podía crear contenido más extenso. Todo esto fue gradual, muy lento y con mucha repetición para lograr el objetivo deseado. El estar con este ciclo adictivo de evitación a lo largo de mi vida hacía que no podía lograr lo que quería y hasta que me expuse a mis miedos fue cuando logré enfrentarlo. En mi caso, pude enfrentar el miedo sin la ayuda de una terapeuta porque no era un trastorno psicológico, pero para la mayoría de los trastornos de ansiedad
se necesita de una terapeuta especializada en exposición. ¿Tú tienes un miedo que quieras enfrentar? Sigue mis pasos y deja en los comentarios si te funciona. Bien, chicos. Entonces, hemos visto cómo es la exposición gradual, ¿no? A través primero de una exposición quizás a veces simbólica, poco a poco, ¿no? Hasta la exposición en vivo. ¿Listo? Entonces, va a depender mucho del tipo de miedo que la persona tenga. Bien. Por otro lado, también tenemos lo que es la desensibilización sistemática. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Eliminar también la conducta del miedo y los síndromes de evitación. Ese es el objetivo. ¿Bien? Entonces aquí nosotros vamos a enseñar al paciente para que pueda controlar la ansiedad, una respuesta contraria a la ansiedad. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es uno de los primeros pasos que debemos de realizar? Por ejemplo, no sé si les comenté, creo que sí. Creo que no, pero nuevamente les voy a mencionar. Yo recuerdo que tenía una paciente, ¿no? Que esta pacientita tenía miedo al hospital, tenía miedo a todo lo que era relacionado a los enfermeros, ambulancia, ¿no? Porque pasó por una situación muy traumática, sí, muy traumática, en el cual ella en un despertar estuvo en el hospital, ¿no? Y comenzó a visualizar todo de los enfermeros, las máquinas, ¿no? El oxígeno, el sonido y todo ello fue también traumático para ella. Entonces, desde ese momento, ella ya no quiso eh, ir a los hospitales, a las clínicas, ¿no? A verse, no. Nada, ni siquiera como para prevenir, ¿no? Porque ya había generado ese miedo, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue una exposición, perdón, una desensibilización sistemática, ¿no? Además de también de la exposición. Entonces, primero tenemos que hacer una jerarquía. Por ejemplo, tenía miedo a los enfermeros. Tenía miedo al hospital como tal, a la ambulancia. También recuerdo que me dijo que tenía miedo a esto para tomar la presión, a todos los utensilios, vamos a ponerles ya, utensilios de medicina. Tenía miedo a la intervención quirúrgica, tenía miedo a las inyecciones, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el, el ambiente de medicina, ¿no? El hospital, ¿ya? Una vez que ya hacen la lista, vamos a hacer la jerarquía, ¿bien? ¿Cuál es el menor miedo? Es decir, a toda esta lista, ¿cuál tú consideras que es el menos? ¿No? El nivel menor que tengas miedo, que tú quizás podrías enfrentar, ¿sí? Que tengas menos miedo. Por ejemplo, no sé, quizás a la ambulancia. Ok. Entonces, en un nivel 10. ¿Cuál estaría en un nivel 20? ¿No? Vamos a subir un poquito más progresivamente el miedo. Bueno, a los utensilios, por ejemplo. Ok, B. Después tengo miedo en un nivel 40, no sé, quizás al hospital. En un nivel 60 a los enfermeros. En un nivel 80, ¿ven? A las inyecciones. Y a la intervención quirúrgica le tengo miedo un 100%. ¿Bien? Entonces hacemos la jerarquía del que tiene menos miedo hasta el nivel mayor. ¿Bien? Ok, una vez que nosotros tenemos la jerarquía, primero, ojo, primero vamos a trabajar con el menor, el puntaje menor, que en este caso sería la ambulancia. ¿Bien? Y le decimos, vamos a realizar 3 respiraciones profundas, ¿sí? Que se relaje por ahí. No me puedo relajar, aún tengo como que tensión. Podemos llevar a cabo en la relajación que hemos visto, la relajación no por tensión, ojo, sino por aflojamiento.
¿Bien? Realizamos la relajación, está en un estado ya más tranquilo y le decimos que tiene que visualizar la escena. ¿Bien? La escena. ¿Cuál escena? La ambulancia. ¿Por qué la ambulancia? Porque es la que tiene menos miedo. Bien, ahora aquí nosotros le enseñamos al paciente que levante su dedo índice cuando haya visualizado claramente la escena. Entonces le decimos, visualiza la escena, ¿no? De la ambulancia, quizás tú estás en esta ambulancia. Bien, que visualice, levanta el dedo índice y le dejamos entre 5 a 10 segundos para que termine de visualizar. Bien, ahora, esta visualización, como le va a generar ansiedad, va a tener que realizar una respiración profunda, manteniendo la visualización. Bien, le decimos que deje de visualizar la escena y le preguntamos el grado de ansiedad del 0 al 10, ¿en qué nivel se ubica tu ansiedad? Ah, en un nivel 5. Ok. Se repite la misma escena. Nuevamente, que visualice la misma escena. ¿Bien? Levanta el dedo índice. Le dejamos 5 a 10 segundos que siga visualizando la misma escena. Y nuevamente le pedimos que deje de visualizar. Le preguntamos del 0 al 10 en qué nivel se encuentra tu ansiedad. En un nivel 3. Ok, nuevamente, ¿no? Hasta llegar a 0. Cuando en 2 presentaciones llegamos a 0 seguidas, 2 representaciones seguidas, entonces podemos pasar a la siguiente escena de la jerarquía. En este caso, ¿a cuál? Sería el de todos los utensilios, ¿no? Todo lo que se utiliza en el aspecto de medicina. ¿Bien? De la misma manera. Claro, vamos a tener que especificar un poquito más. En este caso no me acuerdo cómo se llama este material que utilizan para la toma de la presión arterial y de la saturación. No recuerdo bien los nombres, pero en este caso esta paciente tenía miedo a ambos, ¿no? A esas dos maquinitas, ¿no? Entonces le decimos que visualice tal escena. Bien, y nuevamente, ¿no? Le decimos que deje de visualizar en qué nivel del 1 al 10, perdón, del 0 al 10, y en 2 presentaciones seguidas que tiene 0, 0, pasamos a la siguiente escena de la jerarquía. Ojo, generalmente se necesitan entre 3 a 4 visualizaciones para llegar a una respuesta 0, pero eso es muy subjetivo. Es decir, puede ser que se cumpla en una persona y en otras no. Tensiómetro, así es. El otro es para la saturación, no sé si es lo mismo. No recuerdo bien el nombre. Bien. Pero esta indicación va a ser muy general. Sí, tensiómetro, ¿no? Y el otro es algo de la saturación. No me acuerdo. Bien, entonces, 3 y 4 visualizaciones, como le decía, va a ser muy general, no necesariamente se cumple en todas las personas. Bien, entonces, a medida que nosotros vayamos adelantando hasta llegar al punto número 100, ¿no? El nivel de ansiedad, se va a notar una mejor habilidad, ¿no? Una habilidad mejor para hacer frente a las situaciones, pero ya en la vida real, ¿no? Y vamos a ir exponiéndola poco a poco. La exponemos a través de la exposición en vivo. ¿Listo? Bien, entonces, quiero saber si hay alguna duda, consulta con relación a la desensibilización sistemática. ¿O todo está claro? Todo claro entonces. Vamos a ver un videito, ¿sí? El último video para poder complementar la explicación. La desensibilización sistemática consiste en una técnica que se basa en el principio del contracondicionamiento, por el cual una persona supera la ansiedad desencadenada por una situación o un objeto, aproximándose gradualmente a la situación temida
en un estado psicofisiológico que inhibe la ansiedad. A continuación, se dará un ejemplo de cómo llevar a cabo este tipo de psicoterapia. En este caso, nuestro paciente presenta un miedo que consiste en una completa aberración a todo lo relacionado con el área médica, también llamado miedo a la bata blanca. La importancia de este problema recae en las repercusiones que pudiera tener, como por ejemplo, una negación completa por parte del paciente en acudir a cualquier servicio médico, así como un desapego a un tratamiento, o en otro escenario, un diagnóstico erróneo por falta en una exploración física. La terapia de sensibilización consiste en 3 pasos. La primera es explicar al paciente en qué consiste la terapia. La número 2 es la jerarquización de miedos, siguiendo con una terapia de relajación. Y por último, la desensibilización como tal. A continuación, se ahondará en cada uno de estos pasos. Tras haberle explicado al paciente, proseguiremos con la jerarquización de miedos. En esta, haremos junto con el paciente un listado de las cosas que le ocasionan ansiedad con respecto a su miedo. Es necesario ordenar estas de menor a mayor, es decir, primero las situaciones que menos ansiedad le generen y al final lo que le genere una mayor ansiedad. El segundo paso consiste en la práctica de métodos de relajación. Es recomendable que el profesional de la salud le enseñe al paciente algunos métodos sencillos para que éste a su vez pueda practicarlos en casa. Asimismo, puede ser benéfico que el paciente realice actividades artísticas o deportivas para disminuir su ansiedad. Tras haber concluido los pasos anteriores, ha llegado el momento de desensibilizar de su miedo a nuestro paciente. Primero, es importante, antes de empezar con este último paso, que nuestro paciente se encuentre totalmente relajado. Cumplido lo anterior, se comenzará a exponer al paciente a cada una de las situaciones de miedo de su listado, comenzando por la que le genere menos ansiedad. Por ejemplo, comenzaremos con el miedo a pensar en acudir al médico que listó nuestro paciente. Progresivamente, y solo si el paciente continúa relajado, se irá subiendo a situaciones cada vez más estresantes para alcanzar, por último, el miedo mayor. Nuestro paciente va a ir avanzando en su lista. Se expondrá a la espera en una sala de hospital, así como a una entrevista por parte del médico. Para finalizar, el paciente deberá estar expuesto a una exploración física por parte del profesional de la salud. Este era su mayor miedo en el listado. Este paciente debe aprender a enfrentar este miedo con una actitud relajada y sin la presencia de ansiedad. Es importante que el profesional de la salud esté en todo momento en la terapia, acompañando al paciente, brindándole su apoyo y preparado para alguna complicación. Este proceso culminará en el éxito de la erradicación del miedo a la bata blanca. Bien, chicos. Entonces, hemos visto cómo es el proceso de la desensibilización y justamente más o menos comentaba en el chat, ¿no? Si siempre se debe hacer esa jerarquía y sí, siempre, ¿ya? Para poder realizar la desensibilización por cada uno de los escenarios, ¿sí? Desde el que tiene menos miedo hasta el mayor nivel de ansiedad. Bien, Jesús, ¿tienes alguna duda? Lo puedes escribir a través del chat, algún comentario. Y bueno, ya para finalizar, les he puesto esta que se trabaja más con niños, una de las herramientas que es la economía de fichas, solo para que lo tengan en cuenta que también la DCC se trabaja mucho con niños, ¿sí? Y es muy, muy, muy bueno porque vemos la eficacia que tiene al momento de poder modificar, incrementar o desarrollar nuevas conductas. Bien, que la economía de fichas, si desean, se los puedo explicar. Bien, en este caso consiste en establecer ciertas metas, ¿no? Ciertas metas que queremos cumplir y el objetivo, ¿no? ¿Cuántas caritas felices debe tener para poder llevar a cabo una recompensa? Que es el refuerzo positivo que justamente hablábamos, ¿no? Ahora, en algunos casos también lo he utilizado con adultos, ¿sí? Y me ha funcionado muy bien. Y a ellos les funciona como un feedback, ¿no? Porque ellos incluso ven sus caritas, ¿no? O hay jóvenes que también me ponían sus estrellitas, ¿no? Dependiendo del gusto, ¿no? Del paciente. Entonces, es una herramienta muy buena, tanto para los niños, pero como les digo, yo también lo he utilizado para los adultos,
y me ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, mientras, por ejemplo, el día lunes realizan la actividad, pone carita feliz. Día martes también carita feliz, ¿no? Lo que buscamos es que se lleve a cabo este proceso de más caritas felices y menos caritas tristes, ¿no? Cuando es una carita triste es porque el paciente no realizó la conducta que se había propuesto. ¿Bien? Entonces también por ahí de repente lo pueden utilizar con algunos de los jóvenes o también de los niños, les va a funcionar muchísimo. Bien, chicos. Y bueno, con eso terminamos ya nuestra sesión de hoy día. Y en la próxima clase estaremos viendo técnicas cognitivas. Son muy buenas. Les recomiendo que puedan estar puntual también, ¿no? Para poder iniciar nuestra sesión. Bien, chicos, con ello me despido. Que tengan una bonita tarde y ya nos estamos viendo en la próxima clase.